Hola, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Mi nombre es Asinet López, en esto que es Ascendant, una iniciativa para el crecimiento personal, el desarrollo humano y el fortalecimiento de las empresas. El día de hoy quiero abordar un tema que me parece que es muy importante y este es estar listos para lo inesperado. ¿Cómo nos preparamos para cuando algo de repente sucede? ¿Cómo podríamos estar en un estado de vida o en un estado mental que no se altere con cualquier cosa que suceda alrededor? Primeramente, hay que estar conscientes de quiénes somos, de cuáles son nuestras capacidades, de todas las cosas con las que contamos y con las que pudiéramos afrontar situaciones adversas. Por ejemplo, si tú sabes que eres una persona altamente competitiva, bueno, puedes escribirlo ahí en una pequeña lista. Si eres paciente, si eres jovial, si tienes habilidades, por ejemplo, manuales o destrezas para componer cosas, si tu orientación principal es hacia el humanismo o a lo mejor tienes un perfil técnico, entonces ve tomando en cuenta todas esas habilidades y quizá a lo mejor puedes decir, además yo sé otro idioma, yo me sé expresar frente a un público, yo tengo la capacidad de influir en los demás, de convencer personas, etcétera. Entonces, cuando llega un acto así o un hecho no inesperado, ¿qué es lo que se requiere? Primeramente tenemos que estar en calma. Entonces, suponte tú que tienes algunos conocimientos sobre meditación o mindfulness o alguna técnica de relajación. Bueno, evidentemente puedes poner esto en práctica no nada más para ti, sí para ti para empezar, ¿no? Y después hacia los demás poderlo compartir para que todo el mundo en ese instante esté centrado. ¿Ok? Que no pierda los estribos, que no cunde el pánico, que las cosas se vayan dando de todos modos y resolvamos lo que está pasando en ese momento. Seguramente hay personas aquí que están escuchando que han estado, por ejemplo, durante su labor o su día a día, ¿no? Su trabajo o escuela, en un terremoto. Entonces, es una situación que llega de pronto, obviamente, comienzan a sonar las alarmas o simplemente te das cuenta que eso está pasando y hay personas que inmediatamente comienzan a espantarse, ¿no? Entonces, ahí es donde entran estas habilidades de, ok, primero vamos a tomar unas respiraciones profundas, nos vamos a poner en resguardo, vamos a ver qué persona puede liderarnos, quién conoce lo que estamos viviendo y hacia dónde podemos movernos para estar todos a salvo. Entonces, si alguna persona de tu familia o de tu círculo cercano de colaboradores tiene algunos recursos que son indispensables para afrontar situaciones así, entonces habla con ellos, digo, a lo mejor lo sabes, pero a lo mejor no. Entonces, habla con ellos, hagan un estudio, una reunión, así como se hacen reuniones para mejorar la productividad o para hablar sobre temas sociales o culturales o laborales, ¿no? La agenda de la semana, qué sé yo. También para eso es importantísimo tener en cuenta las habilidades de supervivencia, los conocimientos o las técnicas que cada quien tiene. Quizá por ahí hay dos o tres que saben de salvamento, saben de rescate o saben de respiración boca a boca, no sé, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, todo eso es importantísimo para que el jefe, el coordinador, la coordinadora, el gerente, no nada más de recursos humanos, sino del equipo mismo de trabajo, sepan qué es lo que puede pasar y quién pudiera estar a cargo dependiendo de la situación. Este puede ser un grupo de trabajo, pero también a lo mejor un colectivo artístico, social o cultural, ¿no? O alguien, una reunión de vecinos, ¿no? Entonces,
si tenemos en cuenta estas capacidades, habilidades y demás, vas a hacer mucho más fácil que se afronten las situaciones de emergencia o de alguna contingencia natural, ¿no? Por ejemplo, un desastre natural. Pero es importante que tomemos tiempo, que nos demos el tiempo para averiguar con quién contamos y cómo nos puede ayudar cada quien. Porque si esperamos a que suceda algo así, para entonces averiguar, oye, ¿quién podrá tener esto? ¿Quién sabrá de aquello? O etcétera, pues evidentemente va a poder, no, o sea, las cosas no van a resultar bien. Pudiera inclusive haber cosas fatales, ¿no? Entonces, si tomamos tiempo para activar este plan emergente, realmente nos vamos a liberar de muchas cosas desagradables. Ahora, si este suceso se prolonga, digamos, un día entero o varios días, entonces también ahí debemos de saber que dentro de nuestra casa, de donde estemos, pues ahí hay recursos con los que podemos contar. Pero si no vemos lo que tenemos guardado, si no hemos hecho un recuento o una limpieza, no sabemos qué hay en los closets, no sabemos qué hay en la cocina, no sabemos qué hay en ninguna parte, ni siquiera si la caja de herramientas está completa o si tenemos focos de repuesto, extensiones o calentadores o algo. Entonces, no vamos a poder actuar como es debido. Así que podemos dedicar un día al mes o un día al bimestre para hacer esta evaluación en nuestra casa, en nuestra habitación, en el edificio donde vivamos, qué sé yo, porque sí es importante. Pueden suceder cosas de repente que se pudieron haber evitado o si son inevitables se puede detener a tiempo antes de que dañe a alguien o suceda algo que en general a todos nos perjudique. Entonces, vamos tomando en cuenta eso, y seguramente que nos vamos a sentir mejor, más seguros y tranquilos si algo llegara a ocurrir. Ahora bien, lo último para platicar en este momento o para decirles en este momento sería que recordemos que la alimentación y las condiciones, digamos, nuestra condición física es muy importante. Sabemos que si tenemos una cierta alimentación nutritiva, a lo mejor no vegetariana o no vegana, pero sí nutritiva, si tomamos bastante agua y todo esto, nuestro organismo funciona mejor, pensamos mejor, somos más objetivos y tenemos una reacción un poquito menos expandida, digámoslo así. Entonces, hay que cuidar lo que comemos, hay que descansar lo suficiente, hay que procurar estar en forma, correr, caminar, hacer ejercicio, como algo rutinario, ¿no? Como algo diario, cotidiano. Entonces, así también si se ofrece, vamos a poder soportar ciertas condiciones también de alimentación, de clima, de carencias, no sé, porque puede suceder. Estamos en tiempos de cambio, tiempos difíciles, y si somos de las personas que a lo mejor estamos acostumbrados a tener mucha comida siempre, mucho todo, si llega a haber una crisis alimentaria, ¿cómo te va a ir? Se vas a perder la cabeza el primer día o el tercer día o el quinto día, ¿no? Entonces, pudieras sufrir un colapso nervioso. Por ahí escuché alguna vez palabras sabias que decían, educa a tus hijos con un poco de hambre, un poco de frío y un poco de sueño. ¿Por qué? Porque precisamente puede pasar algo donde a lo mejor no es una situación de emergencia, pero sí cambian las condiciones, vas de viaje o tienes visitas o cambias de casa o por alguna razón tienes que dormir a la intemperie. Y entonces, si no están acostumbrados o si no estamos acostumbrados a tener un poquito de incomodidad, o tenernos que, ahora sí que apretar el cinturón para comer menos o tener menos comodidades. Entonces, cuando llegue una situación así, pues vamos a estar como locos, ¿no?
se va la luz, no tenemos gas, no hay alguno de los servicios básicos o internet, ¿no? Entonces la gente no sabe qué hacer y pierde la cabeza, pierde los estribos, se anda peleando con el de enfrente o simplemente se desespera, llega la depresión o la ansiedad y en un segundo suceden cosas, cosas desagradables, ¿no? Entonces vamos a lo mejor a toparnos con hechos de aquí en adelante que nos ponen a prueba. Nos ponen a prueba en cuanto al clima, a la alimentación, al estado mental, a situaciones en las noticias que leemos, ¿no? O vemos. Y hay que tener esta tranquilidad, este equilibrio mental y emocional y no dejarnos llevar ni arrastrar por lo que parece que es una tragedia. Siempre acuérdense que hay que em, valorar lo que estamos escuchando, leyendo, viendo. Decir, ok, estoy leyendo esto aquí, vamos a ver otra fuente, otra y otra, tres, cuatro, para tener una noción un poquito más precisa de las cosas, ¿no? Y si podemos personalmente verificar los hechos, pues verificarlos antes de reaccionar, antes de tomar decisiones, antes de movernos del lugar, antes de hacer cualquier cosa arrebatada, porque a lo mejor no era necesario. Y nada más por seguir la corriente o por hacer caso así sin pensar, entonces ocurren pérdidas, ¿no? Sobre todo pérdidas que también pueden ser económicas, ¿no? Entonces vamos a darnos un momento, como dije, para estar en paz, para que nuestra mente piense con coherencia, para que nuestras emociones no nos superen, que no se desborden. Y ese es un trabajo diario. No es de que un día antes ya, para empezar, no sé cómo cuándo va a pasar algo desagradable, ¿no? Pero es un trabajo diario esto del autodominio, de leer cosas que nos funcionen para momentos de emergencia, de practicar la respiración consciente, de estar atentos a las habilidades de los demás, como dije al inicio, para sobrellevar estas situaciones de la mejor manera posible. Y sobre todo tampoco desperdigar el pánico, no estar a lo mejor publicando cosas que solamente van a alterar a otras personas, sino tratar de ver por todos, porque somos una comunidad, somos una sociedad, entonces hay que entender que lo que nos pasa a nosotros a lo mejor le está pasando a otras 500 personas o más. Entonces, sí valorar eso y decir, ok, aquí se requiere tranquilidad, vamos a dar mensajes de tranquilidad. Aquí se requiere ecuanimidad. Bueno, vamos a ir por ese lado. Si se requiere que hagamos silencio, que estemos en paz, que convivamos tranquilos en un cierto lugar, vamos a hacer caso de eso. ¿Por qué? Pues porque queremos el bien, queremos sobrevivir y queremos llegar a un estado mejor, ¿no?, de vida. Entonces, esas son situaciones que se pueden dar perfectamente. Podemos evitar los riesgos o si ya estamos en una situación de riesgo, evitar las situaciones fatales. Entonces, ese pues puede ser un mensaje que tomemos en cuenta para un futuro inmediato o no sabemos, un mediano o largo plazo, pero creo que es momento de hacer este tipo de actos precautorios, ¿no? Y de pensar un poquito. Yo sé tomar las cosas con calma, estoy listo o lista para una situación de riesgo, para una situación de emergencia. Entonces, hacer una pequeña evaluación personal y decir, híjole, se me hace que no, pues, ¿qué puedo hacer de aquí entonces? Y hay, bueno, infinidad de cursos hasta gratuitos, ¿no? Por internet que podemos tomar para entonces saber cómo manejar una situación de caos, de desorden, de tragedia, de crisis, etcétera. Es muy importante. Bueno, pues hasta aquí mi mensaje. Gracias por escucharlo hasta el final y los espero en un siguiente mensaje. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.